Psicología con Julia. Hoy tenemos a un invitado súper especial que fue mi profesor en la universidad y quien es hoy por hoy mi colega, al doctor Juan Carlos Contreras. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Julia, qué gusto saber de usted y gracias por De la tiempos. invitación. Sí, de tiempos. Mi querido profesor y ahora pues colega, ¿no? ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Qué cuentas? Bien, bien, trabajando en la consulta privada, igual chambeando en el inconsciente. Tienes tu canal también que se llama Psicoanálisis con Contreras, ¿correcto? Así es, hago un poco lo mismo que usted. Entrevisto a colegas, pero de un abanico amplio de otras alternativas, posiciones teóricas, incluso temas sociales. No está circunscrito solo al psicoanálisis. Perfecto. Y hoy nos vas a hablar de un tema importante que está sucumbiendo en la actualidad, que es la infidelidad, ¿no? Que se ven más rupturas amorosas en estos tiempos, que las relaciones ya no son duraderas como hace años, en donde se creía en la familia, en una constitución, ¿no? Que perduraba. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos estás trayendo hoy sobre esto? Mira, yo creo que para hacer un análisis riguroso y no caer en la banalización típica, infidelidad es una palabra bien particular. El prefijo in es negación. Tú sabes que los psicoanalistas son unos pesados con el lenguaje. Una Y fidelidad, sintaxis, ¿no? O así la es, semántica también. hacia el aspecto semántico, es la negación de la fidelidad. Y fidelidad tiene dos acepciones. La primera es lealtad, compromiso. La segunda es precisión y exactitud. Fíjate que tiene esos aspectos interesantes, etimológicamente hablando. Entonces, hecho esa salvedad, podemos decir, entrando a una definición, es que es el quiebre, el rompimiento de un compromiso, de un acuerdo. No es una relación abierta. Claro. Uno. Dos, el contexto donde se da la infidelidad tiene que ser visto con una óptica amplia. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla este tipo de dificultad en las relaciones de pareja? Hay tres características, Julia, que habría que subrayar. La primera es que vivimos una época de la declinación de la función paterna. Hablando en cristiano significa que hay poco o casi nada de respeto por la autoridad. La gente Claro, sí. joven ya no tiene referentes potentes como lo tenían los adultos de hoy. Yo me considero un adulto, ya un señor de 40, o la gente mayor. O sea, ya no hay religión, política, una causa que sea un referente como un modelo de identificación. La gente no cree en nada, cree muy poco. Entonces, frente a esa situación, imagínate, no hay muchos límites, parámetros. Pues en el lenguaje freudiano no hay un super yo que te permita poner una cuota de paños fríos o de restricciones frente a las tentaciones propias en cada género. Claro. Y otro dato interesante, Julia, fíjate que en el comercio hizo una encuesta hace un tiempo atrás, 2022, y dice que el 70% de los hombres son infieles a un 40%. 70. Wow. Y el segundo estudio de Houston, no es un psicoanalista, es un investigador, dice que en el caso de los hombres, la infidelidad tiene que ver por el deseo sexual. En el caso de las mujeres, por un deseo afectivo, por una necesidad afectiva. Entonces yo creo que aquí hay que diferenciar el tema de género. Bueno, esa palabra también está tan estudiada y tan cuestionada. Bueno, ve por las diferencias entre hombres y mujeres, porque no es lo mismo. Entonces eso sí Claro. creo que habría que precisar. Bueno, eso es un poco la antesala, no sé qué me quieras preguntar para hacer una introducción al tema, ¿no? Antes de eso me gustaría hacer un pequeño intro también de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Porque mucho se sabe, ok, la psicología es el estudio de la conducta, pero muchas personas, me incluyo, antes de entrar a la universidad, yo no sabía qué era el psicoanálisis, no tenía conocimiento profundo de ello. Entonces sería bonito que nos pueda explicar un poquito de lo que significa el psicoanálisis, ¿no? Claro, claro. Eh, para la gente que no tiene que por qué entrar en tecnicismo ni en cosas tan metafísicas, tan complicadas, en el mundo hay como dos grandes movimientos en el psicoanálisis. La escuela americana, la IPA, que su sigla significa la International Sociedad Internacional de Psicoanalistas, y la AMP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Tendencia francesa, tendencia americana e inglesa. En el primero, siguen a Freud y ponen el peso en los afectos. Ok, Y la teoría del apego
de la mentalización y de la intersubjetividad tienen un peso muy fuerte. En la escuela francesa, de la que yo provengo, me he formado, no son los afectos, ojo que no quiere decir que no tenga importancia, sino es el lenguaje, es el análisis del discurso, de las palabras que usan los pacientes, el aspecto semántico, el aspecto lingüístico, sumado a un plus que tiene que ver con la parte económica, también descuidada por los postfreudianos, que tiene que ver con la satisfacción, la gratificación, la parte pulsional que las personas obtienen en sus síntomas. Entonces esa es una primera diferenciación. Los afectos por aquí, el lenguaje por acá. ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? Escucha e intenta que la persona se dé cuenta a partir de sus palabras de lo que ha hecho con su vida. No es una introspección, no es una reflexión, no es una meditación interior como la gente cree. No, uno toma en cuenta el lenguaje que está capturado por el lenguaje y eso hace que tome algunas decisiones. Como por ejemplo, ahora que hablamos, mira, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Estuve leyendo a Philippe Soler, tiene un libro magnífico, se llama El maravilloso Casanova. Y él, Ok. pues, los franceses son terribles, Julia, buscan hasta el alma del Son cangrejo, más liberales, pues, ¿no? y grandes pensadores, muy amplios. Y resulta que en la autobiografía de Giacomo Casanova, él nació en Venecia, pero escribió en francés, él cuenta un dato aparentemente banal. Dice que él nació un día de Pascua y su mamá, antes de nacer, tuvo un antojo de cangrejos. Un Ok. dato, usted dirá, un dato fútil, ¿qué tiene que ver que le coma cangrejo, coma arroz, coma papa? Cangrejos. Philippe Soler, que es un discípulo, es un escritor, no es psicoanalista, pero un gran estudioso del lenguaje también, dice, cangrejos en francés es escribáis, écribáis. Yo no sé, no sé si está bien pronunciado, con el perdón de los que saben francés. Écrit es escrito, Ok. vais es vicio. Si uno lo traduce, dice, es escribir sobre el vicio. ¿Y de cuál vicio escribió Casanova? Del sexo, de las mujeres, de sus aventuras. Entonces uno diría, ¿pero qué tiene que ver el cangrejo con que le haya escrito sobre el sexo? Es una cosa media forzada. Y acá Claro. viene el segundo dato que creo que es importante que la gente debe saber. No es tanto la palabra en tanto da cuenta de una descripción del objeto. O sea, la palabra describe el cangrejo, ¿sí o no? Claro. Sino lo que puede ir por debajo de esa palabra. Me explico mejor. Como algo subliminal. Correcto. No es que porque ella tuvo antojo de cangrejo tuvo algo que ver con su hijo. Tal vez ella eligió el cangrejo no tanto por el sabor, sino por el sonido de la palabra de esa comida. Entonces ahí entra la cara y dice, el inconsciente tiene que ver no tanto con la descripción del objeto, con lo real del objeto, sino con la sonoridad, con la parte fonológica del lenguaje. A eso le llamó el significante. Con lo que O sea que, significa, claro. pero con lo que significa en tanto el sonido de la palabra. Ok, acá me entra una Escribáis, duda. dígame, dígame. ¿Por qué es que el ser humano asocia una conducta con lo que significa algo? O sea, por qué pasa eso? Una pregunta. Pongamos algo bien claro, como decía Nietzsche. O sea, no hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, ¿y cómo se hace la interpretación? Los cognitivos, la gente, bueno, es el pensamiento que razona y establece un sentido. Pero los lingüistas son lo máximo, pues Julia, dicen, no, 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 el sentido no se construye a partir de lo que uno cree o piensa, se construye a partir del lenguaje, porque lo primero que uno asocia no es tanto el sentido, sino el sonido. Y después Ah, llega el significado. ok, Ese ok, sonido de ok. la palabra es lo que se registra en el inconsciente. Claro, tú dirás, pero un niño, ¿qué cosa? ¿Acaso sabe el significado? ¿No? Lo que registra, lo que incorpora, lo que se inscribe es el significante en su aspecto sonoro. Escribáis. Claro, o ¿No sea, lo no sería entienden? tanto el significado, sino, o sea, la emoción que le pone la persona que lo dice. Algo así, El como que el... significante, el sonido de la palabra. No hay emoción todavía.
Ok, ok, ok. Cuando ese sonido, el niño crece, por supuesto, se va a adquirir el sentido de la emoción, lo que significa el concepto. Pero en su sentido original, o sea, lo primero que se inscribe es la sonoridad de la palabra. Ok. Ahora agárrate. Esa sonoridad para que se inscriba tiene que estar ligado a un aspecto sexual, placentero. Pero cuando decimos sexual, los psicoanalistas no estamos hablando de sexo, pues estamos hablando de una experiencia de placer que el niño experimenta, el bebé. La oralidad, el acto de comer, Claro, el claro. aspecto anal. O sea, sexualidad para nosotros, para los psicoanalistas, es la experiencia de goce, de placer que el niño experimente en cualquier parte del cuerpo. Entonces, es el inconsciente una intersección, una conjunción del sonido de la palabra y el placer en el cuerpo. Eso hace match y eso es lo que se inscribe. Cuando dijo que quería comer cangrejos, o sea, no comió cangrejos, vamos a especular. Por el sonido de la palabra y por el placer del alimento, la cosa oral. Entonces, fíjate que ahí se junta lo sexual en el sentido amplio y el significante. Entonces uno dice, ¿y dónde están los afectos, las emociones, el apego primario, el apego no sé qué, el afecto? O sea, se construye también, pero no es tan inconsciente. Claro, no es tan inconsciente. Entonces, vamos al tema de la infidelidad. Parece que él estuviera marcado por el deseo de la madre. O sea, el sujeto tiene una marca, lo que la mamá de alguna manera pone en el lenguaje cuando transmite cosas a su hijo. Ahora, aquí habría que hacer la salvedad, ¿no? Porque la gente lo simplifica, Julia. Dice, ay, porque mi mamá me decía que era una... A ver, me acuerdo de una paciente X que decía, mi mamá siempre me decía que era una loca. Desde niña siempre me gustaba andar sin ropa, una paciente X. De niña, y cuando era adolescente me gustaba andar con ropa corta. Entonces, la loca, la calata, así le decían. Entonces, ahora viene, mira lo interesante. Si la niña quiere andar sin ropa, no da cuenta de un deseo sexual. Puede ser por calor, puede ser por diversas razones de índole personal. Claro, por muchas Aquí viene cosas. lo interesante. Pero es la mamá que dice, tú quieres estar desnuda, te gusta que te miren. Es la mamá la que introduce el deseo a partir de su propio deseo en las palabras que usa. La loca calata, así le llamaban. Entonces, la niña toma, primero porque es un referente afectivo, no es cualquier mujer. Segundo, porque cuando Madre. se lo dice, no está hablando de limones de papas, está hablando de ella, de su propia definición. Tercero, tiene que ver con el deseo también de ella. Es como que el niño, de alguna manera, se deja condicionar por el deseo de la madre. Entonces venimos a la segunda definición. Acá dice, el inconsciente es el deseo del otro. Dicho con palabras sencillas, es cuando uno se siente subordinado, identificado, transformado, poseído por el deseo de la madre, tomado como deseo propio. O sea, uno dice, este es el deseo de mi mamá. No, es mi deseo. Pero cuando uno escarba en el análisis se da cuenta que es el deseo de ella. Y bueno, eso será un momento después. Uno comienza a separarse de esa identificación. Muy bien, eso es más o menos, nos estamos yendo por otros lados, pero valga Profundo, la profundo. aclaración. Está profundo, está interesante. Y ahora me gustaría saber, ya volviendo, ¿no?, a todo este tema de la infidelidad, ¿cómo estos traumas, cómo estas palabras con significado, cómo los traumas más que todo afectan y pueden desembocar en una infidelidad? ¿Pueden desembocar en una infidelidad o es que la persona es infiel solo por un tema sí, de la actualidad? Vamos a ponerle una cosa bien concreta para, porque es amplio el tema. Lo voy a precisar. Muchos psicoanalistas, incluso Philippe Soler lo dice de forma, digamos, irónica. Bueno, finalmente el Don Juan, decía él, tiene dos padecimientos. O es homosexual o es impotente. ¿Así? ¿Así lo Y dice? tal cual. Pero lo Wow, dice de forma irónica, o sea, da a entender como, sí es cierto, pero no tanto. Habría que precisar. O sea, lo ok, dice en tono de burla, no dice esto es la verdad. ok. Ahora, es interesante porque su ironía es aguda.
El Don Juan, de alguna manera, el infiel, necesita de otra y de otra mujer para definirse. O sea, cuando dijo homosexualidad no quiso decir que sea gay, quiso decir que hay un tema con su identidad, con su propia definición. Los franceses son así de complicados. Yo lo estoy tratando de pasar en palabras sencillas. Claro, claro. Necesita de otra mujer para poder definirse como sujeto. Mira qué apretado y condicionado está a otras. Luego viene lo interesante. También dice, pero un Don Juan también es un impotente. Pero dice, no, eso es falso. Son buenos amantes. Por eso las mujeres los buscan. En el sentido de que no encuentra una satisfacción y necesita next, la siguiente, la siguiente. O sea, no es que no pueda rendir, no es que no sea buen amante. Internamente hay una insatisfacción, a pesar de la gratificación que obtiene. No queda No le es satisfecho. suficiente. Correcto. Entonces, la impotencia y la homosexualidad podemos traducirlo en términos más, digamos, más finos. Su falta de identidad condicionada a la mujer, mira qué apretado está, y su dificultad de obtener satisfacción. O sea, hay un problema de fondo. Digamos, ese es el tema estructural, ¿no? De cómo se ve empujado a necesitar. Luego viene otro psicoanalista brillante que es, digamos, el Einstein del psicoanálisis, es una expresión mía, ¿no? Y él dice, el Don Juan vendría a ser el fantasma femenino. El fantasma femenino. Ahora, vamos a traducirlo. Es la fantasía de una mujer. Pero uno dice, pero es la fantasía de una mujer, es el hombre que hace sufrir, es el hombre que tortura, que engaña, que es desleal. Y acá pues es sumamente profundo y dice, pónganse a pensar en una mujer, cómo configura su deseo. Y tú te acordarás, Julia, las damas, que siempre le ponen el ojo a un hombre, a Al un bad boy. chico, que es objeto de deseo de otras mujeres. Claro. Difícilmente escogen un hombre que es así como aislado, poco atractivo. Y cuando digo objeto de deseo, no estoy diciendo que sea un hombre físicamente atractivo. Puede tener otras virtudes, pero del que se habla un poco. Claro. Entonces, dice, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, ahí viene un poco la fantasía del fantasma del Don Juan. O sea, que las mujeres están buscando un hombre deseable. Mira, por ejemplo, yo Dime, recuerdo cuando era más dale. joven, en la adolescencia, en el colegio, recuerdo que pues todas poníamos el ojo en los chicos más populares, en los que eran más rudos, en los que andaban con una y otra chica. Entonces, siempre ha habido esa tendencia, ¿no? Nunca elegían a los mejores chicos, a los más tranquilos, a los más Ujú. inteligentes. Siempre íbamos por los más terribles, por así decirlo. Entonces, Y eso es raro. esto tiene una explicación interesante. Porque ese hombre que es objeto de deseo, sí, conscientemente uno dirá, ah, porque es guapo, porque tiene muchas chicas, porque es deportista, porque físicamente se le ve bien, o porque es muy inteligente, o porque tiene dinero. Digamos, pues tiene ciertas cuestiones fálicas. Lo fálico es una expresión que usamos los psicoanalistas para dar cuenta de que tiene algo que genera deseo. Perfecto. Que los demás no Físico, tienen. correcto, algo Ujú. que genera mucho deseo. Entonces acá viene lo interesante. Pero eso es lo consciente. O sea, tú vas dirigido porque él es el chico que se ve bien físicamente. Pero ¿dónde está el temita? Y las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen un problema con su deseo. Y acá viene un temita que tal vez salga del tema, pero es importante definirlo, que es el famoso complejo de castración, que está también simplificado de una forma salvaje. La niña cuando nace, ella siente que ha perdido algo, a diferencia del niño, porque el niño tiene pene. Claro, tiene. Freud habla de la envidia de pene, en fin. Y esta Claro. teoría se ha distorsionado crudamente, porque lo importante es la lógica que establece la niña. Ella siente que ha nacido como en falta, pero no le falta nada. Lo que pasa es que está contrastando la diferencia anatómica con el niño. Entonces se instala la angustia de castración en el hombre, es por el miedo a perder algo.
y la lógica va por el lado del tener. En cambio, la mujer, a diferencia del hombre, siente que ya está en falta y su lógica es más ser. Entonces hay una diferenciación. La mujer está más cogida por el lado del ser y el hombre por el lado del tener. Fíjate que lo fálico instala esto. Entonces la mujer siempre tiene dudas respecto a qué cosa soy, qué cosa quiero, qué cosa amo. Es un dilema constante por estructura. En cambio, el hombre es más práctico. Como tiene el falo, que es un referente simbólico, no se complica mucho. Entonces, acá viene el detalle. A partir de esto, la mujer de alguna manera tiene un hambre, una necesidad de buscar a alguien que la pueda definir, que le dé el hombre brújula. Entonces, ese hombre deseable, así como sabe lo que quiere y encima tiene ahí un club de fans, a mí me puede ayudar también a decidir qué cosa quiero yo. ¿Me Mm, entiendes? Estoy hablando de forma metafórica para que la gente me entienda, porque es claro. una teoría un poco complicada. Es difícil. Es Entonces, difícil de entender. pongo el ojo en un hombre porque ese hombre sabe lo que quiere y si sabe lo que quiere, me puede ayudar también yo a saber qué cosa quiero. Claro. Entonces, va por ahí. Entonces, tiene que ser el hombre deseable. Entonces, el Don Juan, cuando Lacan dice es el fantasma femenino, está poniendo el énfasis, ese es el hombre que en el fondo buscan las mujeres, que sea deseable, que dé seguridad, que sea ese hombre que de alguna manera da cuenta de que la tarea está cumplida. Él no tiene que Ok. buscar mujeres, las mujeres lo buscan a él. Él no tiene que preguntar qué cosa quiere, se nota que sabe lo que quiere. Despierta ese anhelo. Entonces, para terminar, me permite a mí definir mi deseo a partir de estar con alguien que sabe lo que desea. Claro, Sí, claro, lo Julia. entiendo perfectamente. Ahora, ¿todas las mujeres pasan por esto? ¿O es que algunas mujeres pues tienen de repente alguna dinámica familiar que las hace sentir seguras, que ya saben lo que quieren? O porque yo lo he visto en muchas chicas que conozco, muchas amigas, muchas personas conocidas. Entonces, pasan por este proceso de elegir a la persona mala, porque sufren de estar con una persona así, pues porque es una persona que no les va a mostrar lealtad ni respeto, no las va a hacer sufrir, en cambio. Una persona así, un Don Juan, te hace sufrir. Pero después de esto he visto que se transforman, que a partir de este hombre empiezan a partir del sufrimiento empiezan a encontrar lo que verdaderamente quieren, lo que verdaderamente valen y después de años pues escogen una buena pareja. No al 100% todas, pero he visto que el 80% ha logrado encontrar una buena pareja. Eso pasa en todas las chicas, ¿por qué pasa esto de repente Ujú. en la familia? Como te preguntaba, ¿por qué será? Buen tema. Hay otro autor que te lo sugiero, se llama Jack Alan Miller. Él tiene un seminario ahí que no voy a entrar en detalles. Él habla que la mujer, bueno, citando a Lacan, la mujer toma al hombre como síntoma. Y eso es una cosa importante. ¿Cómo como síntoma? O sea, es el centro. Porque la mujer tiene otras facetas. Ella como mujer misma, independientemente de la pareja. La mujer como madre, la mujer como hija. Pero cuando el hombre tiene un lugar tan predominante, avasallador, ya tiene valor de síntoma. Quiere decir que es algo que empuja su vida. En el lenguaje cotidiano, lo escucharás, por eso hablan estos youtubers, en el amor tú le das mucho poder a alguien, ¿sí o no? Claro, demasiado. Si esa persona se muestra indiferente, te hace sufrir. Si esa Porque persona tú te te dice algo duro, vulneras. correcto, te pone en una posición de vulnerabilidad, porque la posición tuya es darle un poder en Exacto, función del afecto que tú sientes por esta persona. exacto. Pero para que tú le des ese poder, las otras facetas de tu vida están desbalanceadas. O sea, el equilibrio vendría a ser la pauta correcta de un ser humano. Pero hay mujeres que el hombre ocupa un lugar. Sí, es importante, pero acá no se trata que sea importante, se trata que ocupa un lugar sobredimensionado. Y por eso es la preocupación y por eso están como muy al tanto de esto, descuidando otras facetas de su vida. O sea, la pareja puede ser un síntoma. ¿Qué quiere decir? Que es predominante, que absorbe tu vida, descuidando otras partes de tu vida.
Dos, y esto es bien interesante, él decía, pero finalmente las mujeres también no están enamoradas de los hombres, están enamoradas del amor. Enamorada del amor. ¿Y qué significa eso? No es en tanto el hombre que despierta el afecto, sino en tanto lo que significa el amor. O sea, hay un aspecto muy idealizante. Cuando hice esa salvedad que las mujeres son infieles, un porcentaje, no voy a generalizar, por un tema afectivo, y los hombres buscan el sexo, habría que ponerlo de forma secuencial. O sea, a la mujer le interesa el sexo, pero tiene que entrar por la vía del amor. El hombre le interesa el amor, pero tiene que entrar por la vía sexual. O sea, Mm, no es que el hombre es carnívoro y la mujer es espiritual, afectiva, no, ese es un cuento. Las dos dimensiones cobran peso. Lo que habría que pensar es la secuencialidad o la manera de entrada. Ahora, si entra por la vía del amor, ya, lo sexual está ahí también, obviamente. La mujer es auditiva, porque ¿qué cosa es el amor? O sea, no hay mucho tiempo, ya voy a ser preciso. Lo que da cuenta del valor que yo tengo para alguien, y eso se da a partir del lenguaje. claro. Sí, claro, de las acciones, pero esas acciones no pueden ser mudas, son acciones que son habladas también. Entonces, el amor tiene un componente semántico fulminante. Por eso Millet decía, las mujeres no están enamoradas de los hombres, están enamoradas del amor. ¿Qué quiso decir? Están enganchadas al discurso amoroso, no a la persona concreta. Claro. Esa es una diferenciación interesante. Entonces, los infieles, los hombres que están, digamos, ubicados en ese lugar, pues manejan un discurso amoroso interesante. Mm, Lo que claro que sí. coloquialmente, vulgarmente, es un hombre con flor o con facilidad de palabra, un persuasivo, ¿no? Alguien que tiene una potencia de discurso única, que te puede convencer. ¿Y por qué una mujer cae? O sea, ¿por qué una mujer puede tener una estructura y más aún si es una mujer ya, ¿no? De años, que ya ha pasado? ¿Por qué sigue eligiendo al mismo infiel? ¿Por qué escoge el mismo personaje en diferentes personas? ¿Por qué? Hay un punto controversial, no sé qué pensará tu público, pero lo tengo que decir, porque finalmente los psicoanalistas no estamos para decir cosas que la gente quiere escuchar. Los analistas sí estamos, digamos, muy convencidos que el lenguaje juega un papel predominante. Pero Lacan se dio cuenta, después de los 60 que sí, pero había, no descuidado, pero había olvidado el énfasis que Freud le daba al nivel económico, en cristiano, que hay Ok. una satisfacción. O sea, las personas encuentran una satisfacción en el síntoma, un punto de goce en el sufrimiento. Pero yo cuando digo esto, la gente lo entiende mal. No es que yo gozo porque me daba golpes o porque se acuesta con mi mejor amiga. No es que yo disfruto. O sea, el goce, la satisfacción inconsciente, no es el placer que experimenta, sino una satisfacción constante en algo que tú estás repitiendo. La inferencia de satisfacción se aplica porque es una constante en tu vida, uno tras otro. Incluso la gente te dice, oye, ¿no será que te gusta? Parece que le encuentras un gusto a esto, ¿no? Eh, Coloquialmente tienen algo de razón. El problema está en que uno lo pone de forma tan directa. ¿Te gusta que te peguen? ¿Te gusta que te engañen? No. Hay una satisfacción en esa dimensión que habría que precisar. Voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque eso es un poco complejo. Es una persona que es la típica chica que le ponen los cuernos a cada rato. Elige y elige mal. Va a una terapia, le dicen, bueno, usted tiene un tema de autoestima, en fin, ya. Llega este modesto servidor, fueron muchos meses. Y había un detalle interesante. Las personas o los chicos jóvenes que le engañaban tenían una particularidad. Todos, ella después entró en conciencia, todos tenían como cara de niño, muy ingenuos, muy cándidos, o sea, como el hombre niño. A ella le atraía mucho ese tipo de hombre, de sonrisa de niño. Y luego se convierte, dice, en un niño travieso. Entonces, si uno busca niños, pues, ¿en qué posición estás tú? Le digo.
en la mamá de ellos, Claro, la cuidadora. la cuidadora. Y para cuidar necesita que el niño haga algo, ¿no? Para que justifique tu rol de mamá. ¿Y cuál es la travesura? Bueno, ser Estar con infiel, otras sí. O mujeres. O sea, esa escena edípica y sea, la mamá encontraba su que goce cuida. allí. En ese punto no es que ella sufre porque le engañan, o sea, que disfruta como loca porque le engañan, no, porque hay un triángulo bien particular que es el disfrute, la cosa gozosa es como una adicción. Y acá viene un dato interesante. Mira, Julia, eso que ella encuentra en eso no lo encuentra en ningún otro lugar. O sea, ese nivel de satisfacción no está puesto en ninguna parte de su propia vida. Mira lo intenso que puede ser. Por eso es difícil sustituir, o en todo caso buscará algo similar. Entonces, los seres humanos en el psicoanálisis de orientación lacaniana estamos atrapados en el lenguaje y en el goce. Por eso hacemos lo que hacemos. Y esas dos dimensiones, si te das cuenta, están fuera, están al margen de la conciencia. Tengo que tomar conciencia de las palabras que me atrapan y también de las cosas que repito en mi vida. ¿Por qué se repiten tanto, no? Lo dejo ahí. Me dejas en shock. No, sí, es un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, lo que dices da para reflexionar mucho, ¿no? Entonces, un momento de reflexión. Y me gustaría también saber, Dígame. de repente, ¿no? Con este tema de que los seres humanos hemos sido seres polígamas, ¿no? Que hemos estado con muchas relaciones. ¿Tendría algo que ver también? ¿Qué significa ser fiel en estos tiempos, ¿no? ¿Qué significa estar con una sola pareja? Es una decisión de todos los días, lo he escuchado en algunos psicólogos, pero tú como psicoanalista, ¿qué nos dirías? Nosotros no podemos hacer apología a la fidelidad ni tampoco la promoción a que se viva sin restricciones. Entonces uno dice, pero total, defina usted, pues ni aquí ni allá. Te lo voy a decir de forma muy sencilla, Julia. La mujer o el hombre tiene que ser consciente qué cosa está buscando, qué deseo está en juego en la infidelidad. ¿Qué O sea, la deseo está infidelidad por es un síntoma que da cuenta de un problema subyacente. Esa es la lectura psicoanalítica. Si yo asumo que la infidelidad es el problema al estilo conductual, pues autocontrol, compromiso, tomo medidas conscientes y que son válidas para ponerle freno. En cambio, nosotros decimos, no, ese no es el tema, ese digamos lo que sale a la superficie. Y si uno excava, permíteme esa metáfora, lo que uno encuentra son detalles como cuáles. Por ejemplo, pero hay un libro, bueno, es un texto bien antiguo de 1910, lo estuve revisando para la conferencia de hoy, tiene un nombre bien excelente? particular, sobre un particular de elección de objeto. Y Freud establece varios tipos de elección de objeto. Elección de objeto quiere decir en cristiano cómo uno elige la pareja. Entonces, el primer objeto, dice Freud, que descubrió en sus años de análisis, es el tercero perjudicado. ¿Qué cosa es el tercero perjudicado? Que uno siempre se mete en una relación cuando esa persona tiene pareja. Llámele esposo, novio, enamorado, amante, amigo, saliente. O sea, Ese es el siempre tercer tira, perjudicado. claro, el tercero perjudicado es cuando tú triangulas una relación. Yo no sé, pero ¿por qué siempre me enamoro, me fijo, me interesa? Los hombres Hombres o mujeres casados, que sí. tienen algún tipo de compromiso. No estoy hablando solo de casados. Aún. El segundo también es bien interesante, ese, es la fidelidad con el objeto degradado. En cristiano, cuando el hombre o la mujer elige ese objeto, la mujer licenciosa, libertina, jugadora, la que se acuesta con todo, la que se habla tan mal. El objeto degradado genera una atracción única, ¿Qué significa tanto en objeto hombres, degradado? o sea, la mujer puta, el hombre desvalorizado, el hombre que no tiene palabra. Ese es Eso el también es un objeto objeto degradado. de deseo. Claro, porque es un objeto degradado, o sea, no es algo que sea atractivo, pero para este tipo de hombre o de mujer, dice Freud, le atrae un montón. Y luego está que otras teorías también lo tocan, es el objeto salvado.
¿Qué quiere decir? Esos son esas mujeres que se vinculan a relaciones donde ese hombre o esa mujer necesita que yo lo apoye en los estudios, que yo sea su respaldo moral o su apoyo económico, o sea su Como motivador. los sugar Prácticamente daddies que han salido ahora. eres el coach. Claro, pero no solamente en el sentido económico. Pues, yo estoy para ayudar a otro a crecer. Ok. Yo estoy con un objeto degradado, venido a menos. O yo me meto cuando hay un tercero perjudicado. Si te das cuenta en las tres, lo que da cuenta es el espectro edípico. En nuestra relación con nuestros padres, ¿cuál vendría a ser el tercero degradado? En Nosotros, el caso de los niños, los el niños. padre. Ah, Ah, ¿por qué hay una preferencia? Yo me acuerdo de una paciente X, no puedo decir su nombre, que tenía fantasías y sueños con, teniendo intimidad con vagabundos, con personas, digamos, poco atractivas, por decirlo menos. ok. Adictos, mendigos, amputados. Lo que podía ser repudiable a una mujer, para ella sumamente, ni siquiera atractivo afectivamente, sexualmente. ¿Qué descubrimos en la relación? Que esta persona X, en su relación familiar, la madre constantemente degradaba al padre. En las peleas que tenían, tú dices, tú no sirves ni como hombre, ni como amante, ni como nada. O sea, si Ok, no te lo engaño porque me juzgaba. das lástima. Entonces lo aplanaba y lo más particular es que el padre no se defendía. Mm, Entonces, acá viene un detalle interesante, ¿no? Para esta mujer el hombre no era nada, como amante ni como hombre. Te tengo que mantener, un pobre miserable taxista. La paciente crece, se vuelve ya una señorita y quiere mucho a este hombre, quiere mucho a su papá. Y en esas peleas que son pues interminables de años, la mamá está como una aplanadora, ¿no? Y entra ella en defensa de su padre. Ya tiene la edad para defender. Y le sale un poco el espíritu psicoanalítico y dice, pero mamá, si es tan nada, ¿no? Es tan poca cosa, ¿por qué te quedaste con él 20 años? ¿No te parece claro. poco contradictorio? Si no te Claro. satisface ni como mujer, ni como madre, ni como nada, encima lo tienes que mantener, ¿por qué te quedaste con él? Mira, qué buena pregunta. Ella trae eso a manera de discusión y luego lo trae en sesión y digo, me parece una excelente pregunta. ¿Y qué cree usted? ¿Por qué cree usted que su mamá se quedó 20 años con su papá? Si ni era buen amante, ni profesional, taxista, no, un hombre sin carácter, sin potencia viril, sin inteligencia, sin dinero, sin. O sea, el hombre era pura castración. No tenía ni un palito fálico donde agarrarse. Entonces ella dice, seguro algo debe tener, porque no creo que mi mamá, por resignación o por santa, se haya quedado con él. Y ese cuento de los hijos yo no le creo. Claro. ¿Entiendes a dónde te estoy llevando? Claro, ella tenía una incertidumbre, no sabía por qué. Quería descubrirlo, me imagino. Viene lo interesante del caso. Cuenta ella, la mamá, que un día le cuenta una anécdota. ¿Tú sabes por qué estuve con tu? No, mira, la bomba, ¿no? En época de COVID que estaban encerrados, pues ahí. Yo vi un barrio X en una provincia X y todos los chicos, como la mamá era muy guapa, todos me invitaban a salir y ya querían tocarme, ya me querían besar y no sé qué. Toda una bola de mañosos. Hasta los primos míos. Ella, su cuerpo cambió muy rápido, su adolescencia como la pubertad la puso de niña a mujer, pero en un tiempo récord. Entonces le hizo una mujer atractiva. Entonces, los parientes, los primos, el tío mañoso, los vecinos, los amigos, el profesor, todos estaban atrás de ella. ¿Qué crees tú? Que había un vecinito que vivía al fondo, que tenía la misma edad que estos, ni me miraba, ni me daba bola, dijiste. Si hasta el hermano de mi papá quería estar conmigo, se me tocaba de forma indebida, ¿no? ¿Y quién era ese vecinito? ¿Qué crees tú? El papá. El papá. ¿No? Le habrá entrado la ¿Listo? duda, ¿por qué a este hombre no le interesa? ¿Por qué a este chico Claro, no si le genero mira? tanto deseo en chicos y grandes, deseo indebido, debido, no importa, porque a este no. ¿Qué cosa desea él?
Entonces, me fijo en él porque da cuenta, el acertijo, es decir, si yo no estoy como objeto de su deseo porque algo no significa o algo para este, ¿qué es eso? Y para saberlo me tengo que vincular con él. Ese era su, digamos, el detalle inconsciente. No es que era Claro. guapo, inteligente, trabajador, tenía plata, no sé. Entonces, hay que tener cuidado, porque uno puede pensar que la infidelidad tiene que ver con un tema fálico, ¿no? Porque el otro tiene lo que no tengo. No necesariamente. Tal vez sea la pregunta que una mujer no se quiere contestar. Cuando hay una infidelidad, por supuesto que es un acto canallesco, de deslealtad, eso está sin discusión. Pero nuestro tema no es moral, pues. Nuestro tema es psicológico. Nosotros los profesionales tenemos que girar y ver qué no estaba funcionando en esa relación. O sea, no estamos en el plano de culpabilizar a la esposa, a la pareja, ni al esposo. Pero tenemos que entender que la infidelidad es un síntoma de que algo no está funcionando en esa relación. ¿Qué cosa no está funcionando? Claro, como el hombre o la mujer está en falta grave, y eso es obviamente aceptable, es muy difícil que pueda girar su mirada a la relación. Y si se gira la relación, uno puede decir, oiga, doctor, ¿usted me está culpando? ¿Piensa que soy yo quien no lo pude retener? ¿O no le daba buen sexo? ¿O no le daba cariño? ¿O no le daba seguridad? ¿O no le daba no sé qué? Y es lo O que sea, no todos es, dicen comúnmente, ¿no? O sea, oye, quizá no fuiste buena esposa, o quizá como esposo no fuiste detallista, N cosas. Y al final no vemos esto tan profundo. claro, Julia, pero mira, acá viene un detalle y tú eres colega como yo. El gran problema de este oficio es que tú puedas conducir a la culpabilización o al pragmatismo. Me explico en cristiano. Bueno, se buscó, no sé, una mujer con plata, porque tal vez yo no le daba la seguridad, yo también gastaba mucho el dinero. Entonces la mujer ya encontró la explicación. O una mujer más joven, o una mujer más sexual. Pero si tú te das cuenta, ahí hay un problemita, porque tú estás atacando cierto nivel de explicación del problema. Pero no es ese solamente. Habría que profundizar un poco más, pero ya ella dijo, esa es la respuesta. Porque si sigue abriendo las puertas, lo que va a encontrar esa mujer es un poco de angustia. Y acá viene un caso que creo que es un caso ilustrativo por excelencia. ¿Te acordarás en alguna clase? Esta era una mujer fálica. Era el falo completo. ¿Por qué? Profesional exitosa, ganaba un montón de dinero, físicamente muy atractiva, como mamá también muy buena, crió bien a sus hijos, pasaba tiempo con ellos, entonces uno dice, no, no, no tiene, esta mujer no tiene defectos, la mujer perfecta, guapa, inteligente, afectuosa, buena mamá, buena mujer, y una relación de cerca de 20 años con un hombre, X, COVID, todo pasó en el COVID. Revisa el celular, cosa que no hace, y encuentra pues mensajes amorosos, cosa que ella dice que siente una gran decepción, pero no entre una cosa de pánico, de ansiedad, de depresión. Como toda mujer tiene que saber quién es el objeto o quién es la mujer que está en juego ahí. Siempre. Entonces, siempre es así. Entonces, lee el mensajito, no le dice nada al marido y encuentra que se van a encontrar en un café por San Isidro y no sé quién. Ella va disfrazada, se va al café antes, se siente en una mesita a esperarlos para saber quién es esta mujer. Mira cómo es el asunto. Llega el marido, también de otro estatus social, el señor muy elegante, muy fino, ¿no? Se sienta a esperar. Y, oh, sorpresa, ¿qué crees tú? Llega una mujer, ella delgada, vestida de forma sencilla, no pertenecía a su circuito social, una chica más de la clase trabajadora, por usar una expresión, y él le jala la silla, la sienta, la mira como si tuviera a Miss Perú. En ese momento ella entra en angustia, una angustia que no puede controlar. Va a un terapeuta X, y el terapeuta le dice, vamos, señorita, si usted no fuera mi paciente, yo me enamoraría de usted, porque pues la mujer tenía dignidad, autoestima, es el valor. Y le funciona un poquito porque lo que hace es un poco reconstruir fantasma.
de ser la mujer fálica y la estabiliza. La terapia también hace eso. ¿Qué Ujú. crees tú? Va con esto, estabilizada, y el marido dice, quiere el divorcio. O sea, no era una canita al aire, no, 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 quiero separar. Lo vas a perder, no me importa, me voy con lo que tengo. Y ahí vuelve el cuadro de ansiedad, pero galopante, no le para ni con pastillas. Y no entiende por qué está tan ansiosa. Pregunta, ya, no estamos ahorita perdonando ni justificando lo que hizo este hombre, estuvo incorrecto moralmente, éticamente. Eso quiero que deje en Claro. claro, porque uno puede entender como que uno está justificando. Sino, ¿cuál es la lectura? Ponte a A ver, pensar. acá me pongo a Dale. pensar en que, por ejemplo, la mujer toda empoderada, toda fuerte, ¿no? Que tenía todo, lo había logrado todo, y el hombre no cumplía tanto su función de macho, por así decirlo, ¿no? Su función de hombre, esta función de servir, de ayudar, de dar a su esposa, ¿no? Mientras que la otra muchacha, que era pues trabajadora, que seguro no tenía tanto dinero, que se la tenía que vivir, y el otro podía funcionar como un protector, ¿no? Como estar para ella, como que yo te ayudo, yo estoy para ti. Tenía a quien ayudar, no sé, si me hace eso. Es una lectura paralela. Una mujer tan fálica difícilmente se cuestiona. ¿No Mm, ves que todo lo hace bien? Ojo que ella claro. estaba contento con el marido que tenía, no se quejaba de él, ¿ah? O sea, el desastre llega porque él el día se entera de la infidelidad. No era una relación en crisis. Eso es lo más particular. Era una mala relación. Entonces, cuando ella descubre el verdadero objeto de su deseo, dice, entonces, ¿yo qué significo? Todo esto que soy, todo esto que tengo, no tiene valor para ese hombre. Entonces, ¿qué cosa está buscando un hombre? La pone en el aire, le mueve todos los cimientos. Por eso es que se genera la angustia. La angustia es un encuentro con lo real. Todo lo que había sido tu soporte en la vida, tu apariencia, tu éxito financiero, tu rol de mamá, la gente que te estima, pierde valor. Porque este hombre, al cometer este acto de infidelidad, lo que da cuenta es, tú no significas nada para mí. Te tacha como persona, Correcto. Teniendo lo que tienes. teniendo lo que Porque tienes. si hubiera habido una falla, al menos ella se agarraría de eso y dice, bueno, pues yo era muy viejita, bueno, es que no tenía dinero, bueno, es que tenía mal carácter, pero no había de dónde agarrarse. Y aparte dice, ya no quiero estar contigo, me voy con ella. Fíjate la indicación. Esta mujer entra luego en análisis y ella descubre con la abuela, que es la abuela que la cría, es muy linda la niña, dice, tú eres perfecta, le decía a la abuelita, de un carácter encantador. Y los hombres les encanta a las mujeres perfectas. O sea, para perfección es una exigencia. No lo era. Lo comienza a hacer a partir del mandato materno. La abuela ocupa el lugar de la madre. Y fíjate que lo logró, casi, casi. Y llega un hombre a decirle, no eres tan perfecta. Qué golpe. La vuelve al estado de origen. Entonces, yo creo que eso es importante. Creo que el público debe entender, sí, entiendo que la infidelidad en el sentido real es doloroso, es duro, es un tránsito, pero no se tienen que quedar con el síntoma del dolor, sino tratar de ver qué significa, en términos de mi identidad como persona, en términos de mi relación, cómo ha estado funcionando, de mi relación con las mujeres o mi relación con los hombres. O sea, lo que hace el infiel es replantear cómo has estado dirigiendo tu vida. Creo que eso es lo importante del psicoanálisis. No simplemente se enfoca en un problema, resolver un problema, sino que a partir de ese problema tan particular, hace una mirada global al sujeto que está concernido en ese tema. Claro, Pienso un que esa es la cuestionamiento más diferencia. profundo, Correcto. no Entonces, en verlo tema de solamente por identidad, encima. así es, ¿no? ¿Te acuerdas del ejemplo del papá que no valía nada? No valía nada, pero sí valía algo. Pero sí O de esta valía. chica que valía todo, pero para esto no valía nada. He puesto estos ejemplos porque son extremos. O sea, el hombre castrado y la mujer fálica. Y a ambos les falta algo y tiene algo también. Claro. Bueno,
Te cuento algo. Tengo Dale, una Julia. tía, es mi tía, hermana de mi papá, que siempre me decía así como un secreto, ¿no? Algo que yo tenía que tener en cuenta cuando elija un hombre. Me decía, mira cómo este hombre trata a su madre y es así como te va a tratar a ti. ¿Qué garantías, te hago la pregunta, tenemos nosotras las mujeres de poder elegir? ¿Cómo podemos saber que este hombre puede ser bueno? ¿Podría esta premisa tener alguna razón? ¿O qué cosas yo puedo ver en mi chico que podría indicarme que pues va a ser una persona leal, que va a ser una persona respetuosa? ¿Cuál es el problema? Que esa frase es muy real. Fíjate cómo trata a su mamá y te va a tratar así. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes cuál es el problema, Julia? Que si tú solo le extraes el aspecto práctico, o sea que, o sea, si trata mal, ser que quiere, probablemente me trate mal a mí. Eso es sentido común. Y no está Claro, mal, pero el inconsciente tiene que ver con la segunda lectura. Si tu abuela o tu mamá, en fin, ¿fue tu abuelita? mi tía, mi tía. Tu tía, perdón, sí, me dijiste que si te está diciendo, fíjate cómo trata a su mamá, porque igual te va a tratar a ti, te está diciendo también que el trato debe ser de madre hacia ti, no de mujer. Mm. Claro, cuando ella lo dice, a ella se le escapa. Y tú que lo escuchas, también se te escapa. Por dos razones. Porque hay un problema en los profesionales de salud. O culpabilizamos bajo el nombre de la responsabilidad emocional, o somos muy prácticos en función de la situación, de la urgencia. Hay que darle la salida real. Si te das cuenta, son dos obstáculos, porque no necesariamente tú tienes que darle una solución. Y no necesariamente ese sujeto en el etapa en que está se va a responsabilizar. Una responsabilidad muy prematura culpabiliza. Un consejo práctico pone inútil al paciente, porque finalmente lo que va a esperar es siempre que tú le digas, va por aquí, va por acá, y generas una dependencia con ese terapeuta. Mm. Entonces, si te das cuenta, el tercer camino en que yo propongo, voy a hacer apología al psicoanálisis, no es ningún lugar de estos dos. Entonces, si yo te escuchara, si fuera tu analista, diría, oye, Julia, pero te has dado cuenta que sí, al margen que sí, pues hay que tener cuidado de cómo trata a los seres que quiere, te pone en el lugar de madre. Tú eres Y, una y mujer. algunos dicen eso también, ¿no? Que los hombres eligen a una pareja como una madre, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que les gusta, oye, que les cocinen, ay, hazme esto, entonces siempre tenerles la casa lista. Se has escuchado mucho eso, no sé qué opinas tú. Claro, cierto machismo, ¿no? Pero acá hay un detalle también que es interesante. Philippe Solier decía de Casanova que el amor se define por los detalles. Los psicoanalistas decimos que la clínica es una clínica del detalle. Mira, ¿qué tal coincide? Y cuando digo detalle, ¿a qué me refiero? A la finura, a ese apéndice pequeñito que está puesto en el relato. Si uno dice, en el caso de tu tía, no quiero tomarlo porque es un buen Agárrala como ejemplo, ejemplo. por favor, con tu permiso. Sí. Si te está diciendo en el fondo, colócate en el lugar de madre, porque tiene garantía que eso funcione, y funciona porque los hombres buscan un poquito mujeres que se alineen a eso. La segunda pregunta sería, si tú te colocas en el lugar de madre, estás anulando la posición de mujer. Claro. Mira el otro mensaje también. Y si yo no me la quiero jugar como mujer, me coloco en posición de madre porque me da garantía. Entonces, la cosa no es tan simple, no es tan pragmática. Es decir, bueno, no hay que ser mamás con los hombres, hay que comportarse con mujeres, como si la salida fuera simplemente un cambio de rol. Habría que pensar por qué algunas se ponen en ese lugar y Mm. no en otro. Me estoy olvidando, ahorita me acuerdo, Medea, ya me acuerdo. Lacan decía que Medea era la verdadera mujer. Medea es Medea. Medea, un clásico griego. ¿Quién es Medea? Rapidito nomás para que la gente no se aburra. Es un mito griego. Es una mujer que por amor hace cosas bárbaras. Por amor mata a su hermano. Por amor traiciona a su padre.
y por amor se va con otro hombre. Mujeres que se sacrifican por el amor. Se va con este señor y este señor por un tiempo se enamora de la hija de Creonte, ya no importa, de la hija de un rey X, Ok. y se va. La deja la pobre Medea. La Medea enloquece por el dolor y lo único que hace, bueno, es matar a sus hijos. Y los hijos que tuvo con este. Ok. Entonces uno dice, ¿esa es la verdadera mujer? Estamos hablando de una mujer que mata a los hijos por venganza, por dolor, porque se desquicia. No. ¿Por qué Lacan dijo esto? Porque Medea es la verdadera mujer porque no se ubica en ninguno de los lugares tradicionales donde se ubica una mujer. Mm. Me explico mejor. Si mata a los hijos, no está en posición materna. Si traiciona al padre, no está en posición de hija. Si mata a los hijos también, no está en posición de mujer porque justamente mata lo que más amaba a su marido, sus hijos. Sabía que ahí quebraba una relación. Entonces Medea está en un lugar vacío. No está ubicada ni como mamá, ni como hija, ni como mujer de alguien. Ese lugar diferenciado llamémoslo, de los roles tradicionales, es la verdadera mujer. Lo que quiso decir Lacan es que las mujeres tienen que adoptar una posición diferenciada. Una nueva posición. Correcto. Así como las feministas que están saliendo ahora o qué Pero tipo las de feministas posición. es una posición masculina, ¿no? Porque si tú te das cuenta, es bien fálica, ¿no? El cuerpo es su cuerpo, la opción por los hijos puede prescindir. Si tú miras yo miro con mucho respeto porque hay feministas y feministas, ¿no? Claro, Es yo una también. posición muy, muy masculina, en el fondo. O sea, la diferenciación se supone que debe establecer una singularidad de la posición de la mujer. Pero ahí se ve otra cosa. Siempre cuento esta anécdota y creo que con eso nos despedimos, mi querida Julia. Yo he sido muchos años, he sido profesor en la Universidad X y yo tenía un mal hábito, pues hija, salía a fumar. Ya dejé, gracias a Dios. Y me ponía a fumar a la puerta y escuchaba todas las groserías que hablaban las chicas en esa época, no sé cómo será ahora. Y, y con el perdón de tu público, que me va a escuchar, no soy procas, pero no hay forma de cómo reemplace, ¿no? No hay un eufemismo para estas groserías. Entonces una le decía a otra, oye, huevona, la perra, y me tomé cuantos tragos, me cogí a este chico, al otro. Entonces, si uno escuchaba con atención, en apariencia da cuenta que está viviendo una libertad. Mujer que va contra la tradición de las mujeres mamás, la mujer católica, la mujer no es la mujer liberal. Pero si uno presta más oído, Julia, lo que uno está escuchando es una mujer en posición masculina, porque ahora hace lo que hacían los hombres y lo hace con más fuerza. O sea, no solo está en posición masculina, sino lo que está haciendo está validando lo que hacen los hombres, porque los hombres que escuchan a esta chica decir, le aplauden, oye, qué bien, sí, la tratan como un pata, ¿no? Claro, como un hombre. Yo sería de ser muy cauto, y es una cosa interesante lo que tú has dicho. O sea, la mujer tiene que construir un lugar distinto a los roles tradicionales y a las razones ideológicas también. O sea, es la singularidad de la singularidad. Quiero terminar diciendo esto para partir del punto inicial. ¿Te acuerdas que yo te dije, la mujer tiene un gran problemilla, ¿no? Es su identidad está atravesada por la falta. O sea, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo me defino? La mujer vive con esa pregunta. El hombre no se hace tanta pelota con eso. El hombre reflexiona cuando hay dolor, cuando hay la circunstancia. Pero no, la mujer está siempre preguntándose. Si te das cuenta, eso le acerca al inconsciente porque da cuenta de una intención de querer entenderse, pero también se hace líos y se complica. Entonces tiene dos destinos, dos derroteros. Y la Ok. tentación es plegarse a las identificaciones ideológicas que están ahora predominando, ¿no? Soy binario, soy trans, soy género, soy feminista, soy radical.
soy católica, conservadora. Otro día me gustaría hablar de eso, de la comunidad, sin juzgar, Y obviamente, que claro, son respeto grupos mucho a que la tienen comunidad. razones válidas para ¿no? sus propuestas, sus reclamos, pero habría que pensar, ¿no? ¿Qué hay en el trasfondo también cuando uno se pliega mucho a eso, ¿no? Uno va Claro, perdiendo también su propia identidad, ¿no? pierden su Bueno, identidad, exactamente. Me gustaría cerrar con una pregunta. dale, dale, ¿El Julia. psicoanálisis nos puede garantizar prevención de la infidelidad? ¿Recomiendas a las parejas que vayan a psicoanálisis? No, no previene nada. Lo que hace el psicoanálisis es tratar de ayudar a entender lo que hiciste y lo que probablemente vayas a hacer en el futuro. Claro, uno puede decir, eso es prevención, ¿no? Uno está advertido del deseo que fluye en lo que yo supuestamente elijo estar y ser. Yo creo que ese es un poco lo valioso de la propuesta. Estar advertido de esto. Mira que uso una palabra bien simple, no digo estar consciente de esto, estar plenamente transformado, no, no, no. Advertido. Y eso es bastante. Exacto. Gracias, Juan Carlos. Entonces, eso sería todo. Voy a dejar tus datos aquí para que te contacten. Tú sigues haciendo psicoterapia, psicoanálisis, por Así supuesto, ¿cierto? es. Genial. Entonces, voy a poner toda la información aquí por si te quieren contactar. ¿Algo que les quieres decir al público para cerrar? Sí, sí, si uno encuentra una situación como la infidelidad, siempre creo que el problema es una oportunidad de crecimiento, si es que uno le da el buen sentido. O también puede ser la justificación para vivir todo el tiempo amargado y sostener ese problema a lo largo de tu vida. Tú decides cuál camino le das. Muchas gracias, Julia, por tu tiempo. Igual, Genial. disfruté Genial, la Juan Carlos. entrevista. Gracias, gracias. Muy Ya nos bien, estamos viendo. gracias, que tengan, que descansen, buenas noches.